De México y la que te habla Grisel Santa. Pues estamos y continuamos con esta charla muy interesante con la doctora Betty de la Rosa. Yo sé que les está gustando, yo sé que es algo que muy difícil se puede llegar a hablar, muy difícil es encontrar a un científico, a un profesional, reconociendo que la ciencia y la espiritualidad va de la mano, va de la mano. La doctora nos ha platicado ya la parte científica, la parte racional, la parte en la que se quemó las pestañas, señores, estudiando. Y hoy tiene títulos y es una gran profesional. Pero también ha estado investigando ya la situación emocional. Se ha dado cuenta que las enfermedades tienen algo más profundo, tienen una causa y son las emociones. Pues seguiremos platicando de ella, seguimos con ella. Betty, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo vamos? Muy contenta, Gris, muy emocionada y pues feliz de estar compartiendo este conocimiento, ¿no? Claro. Para ayuda de todas nuestras personas que nos escuchan y pues bueno, de quien realmente necesite entender la enfermedad desde otro punto de vista y desea escuchar otro punto de vista, ¿no? Claro, claro. Ahora, Betty, pues vámonos a la metafísica. Ya hablamos, vuelvo a repetir, la parte esa científica, racional, de la que te has puesto a estudiar, leíste libros y todo este rollo, pero de pronto la metafísica te hace ver que tienes que enfocarte a otro lado, ¿no? Y manejar las enfermedades de otra forma. ¿Qué es la metafísica? Porque algunos lo toman así como que algo espeluznante. Y creo que no lo es así. No, mira, no tiene nada de espeluznante. Lo que pasa es que en algunos años se creía que lo metafísico era lo que no era comprobado científicamente y que no sucedía en la naturaleza. Así es. Antiguamente esto se creía. Entonces, mira, la metafísica como definición es una rama de la filosofía. O sea, si tú te fijas, pues, a diferencia de la física, pues es una rama de la filosofía, que nos lleva a entender al ser humano desde el pensador, desde el entender su parte emocional, pero no tiene nada de diabólico o de espeluznante. Es una rama que entiende la estructura, los componentes y los principios de la naturaleza, pero desde la realidad filosófica. Entonces, este fue un término que se desarrolló por Aristóteles, o sea, no creas que es algo muy nuevo, o sea, es un término que se desarrolla o que Aristóteles lo reconoce como la parte de entender al ser, no solamente desde su parte física, sino desde su parte filosófica, como decía. Entonces, realmente no tiene nada de espeluznante. O sea, lo que pasa es que en la antigüedad, pues si nosotros vemos, por ejemplo, en la época de la Inquisición o en la época donde todo lo que era en contra de la naturaleza y religioso y que no era de Dios, pues era del diablo, y entonces pues mucha gente o muchas teorías generadas sobre las ideas filosóficas o las ideas diferentes, pues fueron tachadas como oscuras y metafísicas. Entonces, pero no tiene nada que ver con ningún oscurantismo ni tampoco con ninguna teoría que no sea científica. Lo que sucede es que es filosófica. Entonces, esa es la diferencia. Ok. Y entonces, ¿cómo se da? Porque me dices que de pronto empiezas a tratar las enfermedades de una manera metafísica. ¿Por qué metafísica? ¿Por esto que es la causa de la enfermedad, que es la emoción? ¿O cómo se da esto? Porque más o menos de eso habla Luis L. Hay. Sí, claro. Mira, la idea básica es entender a la enfermedad primero, claro, ¿no? O sea, como algo que estoy viendo, como algo que estoy reconociendo con mis 5 sentidos, usando los métodos científicos que usamos los médicos, la exploración física, la historia clínica, pero reconociendo que debo encontrar una causa más profunda a que solo es causado por la bacteria, el virus, y que de ahí, bueno, y no habrá una cuestión más profunda por la que la persona se infectó, agarró una bacteria, y no habrá una causa más profunda porque bajó sus defensas, y no habrá una causa más profunda, o sea, si irse más hacia el fondo de la causa.
Claro. Y no solamente quedarse en una causa biológica donde pues sí tiene una intervención un microorganismo, pero nadie de los escuchas me negarán que si tienen hijos, a veces uno tiene varicela, al otro lo ponemos juntos para que le dé varicela y no le da. Entonces, Sí, bueno, es cierto. son mis dos son hijos, ¿no? Son Ajá. el mismo mamá, del mismo papá, tienen la misma situación, comen lo mismo, resulta que uno le da y al otro no le da. Pues resulta que cada quien tiene sus características específicas que tienen que ver con su pH, con su inmunidad, con su alimentación, con su forma de vida y con sus propias características que está viviendo en el momento presente. Entonces, esta forma de entender la enfermedad no es negar que existe una bacteria, no es negar que finalmente está infectado por un virus, o no, en fin, no es negar como la causa médica, sino irse más al fondo sobre la idea de por qué bajó la inmunidad, por qué se atacó una bacteria, y esto fue generado por qué, profundamente, por qué tipo de emoción o por qué tipo de pensamiento en la persona, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de pensamientos, emociones estaba yo manejando que bajé mis defensas, agarré una bacteria y me dio esta enfermedad y me enfermé de gripa, ¿no? O de laringitis. Entonces, ahí es donde va la diferencia, ¿no? A cómo se trata esto. Por ejemplo, me hablabas un poquito también, o me preguntamos un poquito también sobre si nos han contado historias sobre las pirámides nutricionales, sobre, ándale, ajá. pues algunas formas de vivir diferente, ¿no? Yo te diría que estas pues, no son historias. Mira, les voy a decir para mí lo que significa la definición de salud. Ok. Salud, y ya lo mencionábamos hace ratito cuando hablábamos de enfermedad, es exactamente lo contrario a la enfermedad. La salud es el estado natural y perfecto del cuerpo. Cuando tú estás saludable, pues no necesitas ir al doctor, no tienes nada, todo está bien, estás alegre. Si yo ahorita todos nuestros escuchas que reconozcan su estado de salud en general, por ejemplo en este último mes, pues me van a decir que de no ser alguna persona que estuvo enferma, pero la mayoría de personas, o la mayoría de la parte del tiempo, del año, de las estaciones, pues nos la pasamos saludables, ¿no? Digo, a no ser que ya alguien que tenga una enfermedad crónica, ¿no? Pero en general, nuestra vida es saludable. ¿Qué sucede? Esta es la única realidad de nuestro cuerpo. Cuando se rompe el equilibrio, viene la enfermedad. Entonces, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es la carencia o falta de salud. Más no es un término contrario a la salud, simplemente no hay salud, la salud es el estado natural y la enfermedad no. La mayor parte del tiempo estamos saludables y cuando se rompe el equilibrio, entonces nos enfermamos. No sé si quedó claro, ¿no? Sí, claro que sí, por supuesto. Sí, claro. Y bueno, entonces la falta de salud es la enfermedad, pero como tú lo has mencionado, hay más allá de eso, hay un trasfondo, y ese trasfondo es lo emocional. ¿Cómo lo puedes detectar, Betty? ¿Es nada más escuchando? ¿Es con una terapia psicológica? ¿O ya tienes ese diccionario, por ejemplo, como lo tiene Luis L.Hay, de la migraña es porque tú eres una persona que tiene miedo a esto, miedo al otro, y de pronto das una afirmación y así lo sanas? ¿Cómo es que tú lo haces, Betty? Ok, esta es una excelente pregunta, porque podemos quedarnos en la misma idea que hace rato nos preguntaban sobre si solo curarse una depresión con puros medicamentos. Yo te diría no, obviamente no hay una sola forma. Yo te diría que la forma en que yo lo hago es la siguiente. Y regresando un poquito a lo que comentábamos hace ratito, al perder este equilibrio o esta homeostasia, que significa, es una palabra que viene del latín que significa homo, o sea parejo, que significa equilibrio, al perder este equilibrio obviamente genera enfermedad. Entonces, ¿qué tan importante es la nutrición? Importantísimo. ¿Qué tan importante es
El hacer ejercicio, importantísimo. ¿Qué tan importante es mantenerse contento y feliz en la vida? Importantísimo. ¿Qué tan importante es si me siento triste, si me siento alegre, si estoy preocupado, si todo el tiempo estoy pensando en cosas malas, que me van a pasar cosas desagradables, que la vida me pasa de alguna forma desagradable y que todo me pasa en la vida? Pues obviamente todo esto que acabo de mencionar rompe el equilibrio. Y al romper el equilibrio, bajan las defensas. Entonces, regresando de nuevo a la pregunta que decías, sí hay una forma. Y la forma, primero, quiero decirles que es personal. Okay. O sea, quiero decirles que la mejor forma de curarse es preguntándole a su cuerpo qué está pasando en su cuerpo. Muchas veces tenemos la capacidad de verlo y muchas veces no. Entonces, bueno, la siguiente parte es, bueno, acudir a que alguien vea qué le está pasando a mi cuerpo. ¿Y cómo puedo verlo? ¿Cuál es lo primero que tengo que detectar? Lo primero es, si no hay equilibrio, estoy enfermo. Y yo de broma les digo muchas veces a mis alumnos, les digo, bueno, si la enfermedad es la pérdida del equilibrio, entonces la enfermedad es tu mejor amiga, porque es la primera que viene a decirte check engine, que significa, o sea, el foquito rojo que hablábamos hace rato del coche. Entonces, la enfermedad viene a decirte, algo no está bien. Y a mí me encanta cuando llega un paciente al consultorio y me dice, hola doctora, ¿cómo está? Pues bien, ¿y usted, no? ¿Cómo se llama? En fin. Y le digo, ¿cómo está? Y me dice, bien. Y le digo, ¿y entonces por qué está aquí? Entonces, sí, claro. O sea, la enfermedad es insobornable. Sí. Cuando a mí la gente me dice, mire, sé que estoy pasando por una depresión y aparte me está pasando, estoy teniendo faringitis y aparte no se me cura esta tos y aparte tengo migraña, el resultado, o sea, el fondo de todo esto es, esa persona no la está pasando bien, o sea, no está bien, algo está sucediendo, que su cuerpo está reaccionando a una serie de cosas que están sucediendo en su vida y que puede ver, no puede ver, puede darle un analgésico o no, pero al fin y al cabo están ahí. Y entonces a mí me encanta esta definición de la enfermedad es insobornable, porque pues alguien te puede decir que está muy bien, pero si está enfermo, está desequilibrado. Pero qué tan importante, fíjate que acabaste de tocar un punto muy bueno, porque cuando llego al doctor y le digo, me siento mal, y me mandan a hacer infinidad de estudios, y de pronto me sale con que tengo cáncer, la gente lo toma como un drama y a muchas veces lo mata más el drama que la enfermedad. Y tú acabas de decir algo importantísimo y cómo tenemos que tomarlo nosotros, en que la enfermedad puede ser tu amiga y decirte que hay algo en ti que hay que sanar. Pero ¿cómo hacerlo, Betty? Esa parte es muy difícil para que la puedas tomar como tu amiga. ¿Cómo hacerlo? Exactamente, mira, esto es, les voy a poner otro ejemplo que a mí me lo deja muy claro. Esto es como cuando te traen a tu puerta el recibo del teléfono y tú te enojas con el cartero porque es un desgraciado, porque ahora el teléfono vino por $1,000, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿el desgraciado es el cartero? ¿No? Entonces, lo mismo pasa con la enfermedad, solo viene a avisarte que algo está sucediendo y que está desequilibrado tu cuerpo. Lo quieras ver, no lo quieras ver, lo quieras cambiar, no lo quieras cambiar, que ahí ya vendrían como los siguientes pasos de la forma de curarse o de tratarse. Entonces, lo primero que yo les diría a nuestros escuchas lo primero que tienes que detectar es: tengo una enfermedad. Ok, ¿qué clase de enfermedad? Claro. Porque les tengo buenas noticias. La verdad es que esto está clasificado. Y dependiendo del órgano o aparato que esté afectado, tiene que ver con específicamente algún tipo de emoción o sentimiento que tiene que ver con ese tipo de órgano. Es decir, no es lo mismo infección de oído que infección de ojo izquierdo. No es lo mismo infección de vías urinarias que infección de un diente. Entonces, el resultado es, por alguna razón específica que tenemos que encontrar, se está detonando en el oído izquierdo y no en el ojo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo? Bueno, vamos a buscar. Y la segunda parte de esto es explorar. Ok, la primera es, determino, tengo una enfermedad que
probablemente venga de una emoción profunda que no reconozco, porque no cualquiera puede decir, pues sí, es porque ayer me enojé con mi prima y me cae regorda y... Sí. O sea, no está así de fácil, ¿no? Entonces, sí, bueno, claro. Tengo una enfermedad, ya la detecté, hay un desequilibrio. Ahora, ¿qué sucede? O sea, ¿hasta qué parte me voy? La siguiente parte es, ok, ya que determiné que hay un desequilibrio, ¿en dónde está este desequilibrio? O sea, que me viene a dar como un mapa hacia dónde está la emoción que yo estuve imprimiendo en mi cuerpo, en el ojo izquierdo, en el ojo. Y la siguiente pregunta que deben hacerse es, ¿qué función tiene el órgano? Ahí hay que estudiar un poquito de fisiología médica. ¿Qué función tiene en el órgano para poder entender qué actitud tuve? Por ejemplo, ¿en dónde se desequilibró? ¿Qué tipo de actitud? Por ejemplo, estamos hablando de una conjuntivitis del ojo izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el órgano del ojo? Ahí sería la pregunta para cualquiera que no es médico. ¿Qué hace el órgano del ojo? Bueno, el órgano del ojo ve, visualiza. Visualiza, ve la vida, entiende la vida desde la parte de la visión. Entonces, ¿qué está sucediendo desde la forma en que estoy visualizando la vida que me duele? Ok. Que se provocó desequilibrio y que está provocando una irritación en lo que yo estoy viendo. Entonces, esa es la actitud que hay que buscar desde la parte de la emoción, localizando el órgano y su función. Mucha gente me dirá, bueno, ¿y yo cómo voy a saber para qué sirve el riñón? ¿No? Muy fácil, busquen la función del riñón y les dará un poquito de orden hacia dónde está esta emoción o esta actitud, generando que, dependiendo del funcionamiento del órgano y su desequilibrio. Ok. Entonces, ya ahorita estamos dando una especie de método para poder detectar, bueno, la enfermedad ya está detectada, ¿no? A lo mejor el dolor también. El dolor es una especie de termómetro, de parámetro para decirme, híjole, dónde se aloja en el cuerpo o esta copia, esta calca de la enfermedad, o que me está arrojando la emoción por ahí, que no la llego a detectar, no sé si voy bien, y me la arroja en el cuerpo. Y entonces empiezas a analizar cuál es la función del órgano para poderlo detectar. Ya que veo cuál es la función de este órgano, ¿qué sigue? Lo acepto porque me va a arrojar una actitud, una situación emocional que yo tengo. ¿Cómo aceptarlo? Porque no todos lo aceptamos, déjame te digo. Ok, viene una parte muy interesante que yo la divido en tres causas básicas de la enfermedad. Ok, ya la localicé el dolor, ya localicé el síntoma que estoy teniendo, ya vi para qué funciona este órgano y qué me está diciendo que está desequilibrado. La siguiente parte es cuál es la causa, y la causa viene de tres situaciones específicas. La primera tiene que ver con que yo generé a esta actitud por creencia. Por ejemplo, todos o la mayoría de personas decimos a nuestros hijos, tápate porque hace frío, y como hace frío te vas a enfermar. Sí. Entonces yo muchas veces a mis pacientes les digo, bueno, se ha comprobado que en el Polo Norte y en Noruega y en Suecia, a pesar de que hace más frío que en el trópico, los esquimales no se enferman más de gripa porque tengan más frío. Entonces sí se ha comprobado que el frío puede bajar un poquito más las defensas, pero realmente nos enfermamos porque el frío enferme, o nos enfermamos porque creemos que el frío nos va a enfermar. Así es. Y esa es la parte o la causa principal de por qué nos enfermamos. Nos han enseñado o nos han puesto una serie de creencias o nos hemos impuesto también nosotros, que nos llevan a entender la vida de determinada forma, y que cuando esas creencias vienen a tu experiencia, inmediatamente la clasificas. Es decir, ¿qué sucede si yo siempre he creído que me hacen daño los frijoles? Pues el próximo día que coma frijoles, pues es una creencia y ahí está, y sí me van a hacer daño. Y esto no quiere decir que no de repente sí me caigan pesados, pero pues desde chiquita me han dicho que
que los frijoles hacen daño, que los frijoles hacen daño, y yo creo que los frijoles hacen daño, y la verdad es que pruebo los frijoles y realmente me hacen daño porque yo lo creo, la pregunta sería, ¿realmente los frijoles son los que hacen daño? Porque ¿por qué no le hacen daño a todos los demás? ¿O realmente yo estoy creyendo que los frijoles me hacen daño? Entonces, lo primero que tengo que explorar es si